Dicen que el dinero no compra la felicidad. pero sí compra tiempo, libertad y opciones. Esto es Breaking Chip. Rompe tus límites. Advertencia. Este podcast es con fines de información y entretenimiento. Las opiniones expresadas son para compartir nuestra experiencia personal y no debe ser tomado como consejo de inversión. No nos hacemos responsables por acciones de inversión tomadas a partir de este contenido. Muy buena, Alex. ¿Qué te parece esa frase? ¿Será cierta? Yo creo que sí. Sí, definitivamente. Yo creo que se va a poner interesante porque en los comentarios vamos a ver mucha disparidad. Alrededor del dinero pues, hay muchísimas frases, ¿no? Y pues sí, son ciertas. Ya ves que siempre antes nos inculcaban que el dinero no lo era todo, pero cómo ayuda también es otra frase que la gente ya todo el tiempo ya es cotidiana, ¿no? Así es. Y más que nada en este capítulo vamos a abrir un poquito el panorama y vamos a sacar un secretito que por ahí traen nuestros buenos amigos los judíos para que copien y peguen la estrategia y no digan, es que no llego a final de mes. Claro. La mayoría de las personas busca placer inmediato. Gastar, presumir y aparentar, ¿no? Aparentar luego muchas veces lo que no somos. Sí. Pero los que realmente entienden el juego del dinero buscan propósito antes que el placer inmediato. Exactamente, lo hemos dicho aquí en Breaking Chip. El beneficio inmediato no es lo mejor. Y en palabras simples, este tema se trata de cómo estructurar tus ingresos de forma inteligente, siguiendo mucho lo que algunos llaman la regla del 33%. Es una fórmula sencilla, muy poderosa. Realmente es dividir tu presupuesto en tres partes, por eso es 33%. El primero es en tierras, el segundo 33% es en negocios y el tercer 33% hay que tener liquidez. Acuérdate que si no, también cuando se presentan oportunidades, ¿con qué las aprovechas? Teniendo liquidez. Pues sí, según el diccionario financiero, una inversión es toda acción que destina recursos hoy para obtener beneficios en un futuro. Aunque en la práctica invertir no es solo mover el dinero, ¿no? Sino también implica cambiar de mentalidad. Así es. Entonces, pues si todo el tiempo vas a estar queriendo obtener un beneficio inmediato, un placer inmediato, pues nunca vas a te vas a dar la oportunidad de pensar a largo plazo. Totalmente, bien dicho, Alex. Y pues nos arrancamos, como diría Rudy, punto número uno. Así que tú siempre lo has dicho, ¿no? Que el que es inversionista es porque ya tiene una mentalidad de pensar a largo plazo. El que sigue pensando en corto, pues realmente todavía no se convierte en un inversionista. Claro, a veces ni siquiera llega a la parte de ser un buen ahorrador. Con todo respeto, pero es la realidad. Pues sí, porque ahorras una cierta cantidad y ya te queman las manitas a ver en qué te compras, ¿no? Sí, como el niño chiquito que llega a la tienda y en lugar de pedir lo que quiere, que se supone que se va a llevar, saca la moneda y dice, ¿para qué me alcanza? O sea que te quieres acabar todo de un jalón. Pues no va por ahí. Y luego la vida también te pone obstáculos y te llega a engañar porque inviertes un capital en algún instrumento y tú sabes que tiene sus riesgos. Muchas veces puede ocurrir algo y esto te hace pensar que, bueno, con ese dinero, en lugar de verlo arriesgado ahí, mejor me hubiera comprado un carro o otra cosa material y aquí la tuviera, ¿no? Pero tú cuando inviertes tu dinero en alguna clase de instrumento de inversión, no lo haces pensando en que te vaya a ir mal, en que vaya a suceder algo. Claro que no. Entonces el buen inversor es el que invierte, diversifica y siempre pensando positivamente en que todo va a salir bien. Sobre todo teniendo el panorama de que no te debes de enfocar en lo que vas a ganar, Alex, sino en lo que podrías estar perdiendo, o mejor dicho, incluso en el riesgo que puedes minimizar. Hay que buscar una estrategia para que no pierdas, entre comillas, esa parte de la visión del riesgo, porque por eso la gente se emociona al principio, invierte con toda la actitud y cuando pierde, como dices tú, pues se desanima. Son engaños que te pone la vida, ¿no?
Yo creo que no debemos de caer en esos engaños, debemos de seguir enfocados en lo que creemos o lo que sabemos que es correcto para nosotros. Y sobre todo, como inversores. Claro que sí. Sobre todo que si ya aprendiste la lección en alguna ocasión, bueno, la vida te va a seguir mandando las mismas lecciones repetidamente hasta que tú le demuestres que ya has aprendido y que ya estás dispuesto a superarlo y que no te va a volver a pasar. Eso es algo típico. Y bueno, la primera regla del 33%, vamos a empezar con una pregunta que creo que es algo interesante, y es ¿por qué dividir tu dinero en 3 partes puede cambiar tu destino financiero? Eso es algo importante de entender, porque finalmente te obliga a tener un equilibrio entre lo que es un crecimiento, la liquidez que mencionábamos, que es para aprovechar oportunidades, y en parte la seguridad. ¿La seguridad en qué sentido? ¿No te ha pasado, Alex, que de pronto sales a la calle, y lo hemos dicho en otros podcasts, sin dinero y todo se te antoja y te sientes a veces hasta mal, incómodo, pero sales a la calle con tu cartera llena, a veces no compras nada, pero te sientes, se nota esa confianza, ¿no? Sabes que puedes, pero no lo haces porque, y es bueno que no lo hagas, porque quiere decir que ya vas controlando tus emociones. Exactamente, a ese punto iba, y por eso es que los ricos no piensan en gastar su dinero, sino piensan en multiplicarlo. Cuando tú llevas la cartera llena de dinero, a veces terminas gastando menos que la ocasión en que saliste prácticamente en ceros y te gastaste más, porque a lo mejor dice tarjetazo. Eso pasa mucho, ¿eh? Claro. Aguas con eso. En la regla del 33%, las tierras representan la estabilidad, el negocio representa el flujo y el efectivo representa la oportunidad. Entonces, por eso que es importante que dividamos en esas 3 partes nuestro dinero, el dinero del negocio, para que sepas que puedas hacer una medición de que realmente tu negocio está funcionando. Si a la hora de hacer tu corte de caja, ves que apartas lo de tu reinversión, apartas lo de tus gastos, pero aparte no te está sobrando un excedente de flujo en efectivo, que es una liquidez, entonces no vas a poder aprovechar alguna oportunidad si se te presenta, ¿no? Tienes que tener, como le llaman, de alguna otra forma también le llaman un colchón. Sí, el restito, ¿no? Cuando no tienes ese colchón, siempre vas a estar como en la cuerda floja. Pues sí, y eso desencadena muchas cosas, como el típico que dicen, es que no llego a fin de mes. ¿Por qué? Porque realmente estás cubriendo sí gastos, pero no tienes el excedente para aprovechar el tren de la oportunidad. Claro. Por eso que comentaste se me hace muy interesante, porque lo traduciría como un triángulo perfecto entre visión, acción y la estrategia. Eso depende totalmente de ti. Pues sí. Otro punto también tocante este tema sería que no debemos de comprar lujos con tu sueldo, o si eres empleado o si eres patrón, no comprarte lujos con lo que va saliendo del flujo en tu corte de caja, porque es un error muy común que comete la gente cuando empieza a ganar más, Típico. que piensa que se merece gastar más. Exactamente, y ahí es donde entra Robert Kiyosaki. Se los hemos dicho una y otra vez, a ver si les entra y ahora sí se les queda, que realmente los lujos se compran con activos, no con el esfuerzo de cada mes. Sé que es posiblemente difícil de entender, pero si ustedes empiezan con la ideología o con la constante del ahorro, después se les hace costumbre. Fíjate que qué chistoso, te voy a poner un ejemplo, Alex. Platicaba yo con alguien, una persona, y decía, yo he comprado, por ejemplo, un auto en alguna ocasión. No nos vamos a meter el tema que si es o no un buen negocio, pero cuando compró el auto tenía que pagar las mensualidades. Dice, ahora ya tengo el auto, ya lo terminé de pagar,
¿por qué no puedo ahorrar la misma cantidad? ¿Por qué no puedo? Yo dije, o sea, exactamente, ¿por qué no? Si pudiste comprar el auto y podías pagar mes a mes, ¿por qué no puedes suponer que sigues comprando otro auto y seguir ahorrando esa parte? ¿Qué pasa? A veces es un juego de manipulación que tú mismo ejerces sobre ti. Y desafortunadamente mucha gente a veces se cree más el compromiso con alguien más. En este caso, la persona sentía el compromiso con la agencia o con quien se lo haya comprado, que con él mismo de ahorrar para sí mismo. Qué curioso, ¿no? Pasa mucho. Yo creo que las emociones juegan con tu mente, ¿no? Cuando tú, el auto te provoca un placer inmediato. Huele a nuevo. Sí, entonces cuando tú dices voy a ahorrar para comprar un auto, te enfocas, no te cuesta trabajo enfocarte en ello, porque tu emoción es que ya te imaginas el auto, ya te imaginas en él, ya te imaginas manejándolo. Entonces eso no es malo, pero estás queriendo comprar un placer inmediato. Sin embargo, cuando te quieres enfocar en volver a lograr ese ahorro, ahora no para un auto, sino a lo mejor para otro tipo de inversión, te cuesta más trabajo porque sabes que no te va a dar ese placer inmediato. Totalmente. Esa parte del beneficio inmediato es un gancho al hígado que como molesta, pero ahí está. Y te lo das tú solito. Es la piedrita en el zapato que tú solito metes esa piedrita en el zapato para que te lastime. Exacto. Tan fácil como detenerte y sacarla, pero qué complicado se vuelve. Sí. Te digo, es como un chantaje mental, autochantaje mental. Pues sí. Fíjate que por eso, y regresando a lo que dice Robert Kiyosaki, los pobres compran lujos, la clase media compra pasivos, que es lo que saca dinero de tu bolso. No estamos hablando de pasivos a partir de un activo, de un ingreso pasivo. No, es pasivo, algo que saca dinero de tu bolso. Un auto. Por ejemplo, una casa. Pues sí, la verdad hay que verlo como tal. Y los ricos compran activos. Esa misma casa puede ser un pasivo para uno de clase media porque la está habitando, y puede ser un activo para una persona que es rica porque la está rentando. Nada más es el enfoque lo que cambia, y esto sí lo dice bien claro Robert Kiyosaki. Claro, primero tienes que deberías primero enfocarte en comprar activos para que después esos activos te permitan comprarte tus lujos y comprarte tu casa. Exactamente, compran lujos y compran pasivos por medio de los activos. Así es. Otro punto importante acerca de este tema sería el comenzar a pensar en largo plazo, ¿no? ¿Por qué crees tú, Val, que el largo plazo parece aburrido, pero es la única ruta hacia la libertad? De esta manera, el interés compuesto. La magia del interés compuesto. Esa sería una, ¿verdad? Sí, claro, el tiempo es el mejor multiplicador. Te tienes que saber esperar. Por eso tú lo dijiste en otras palabras hace ratito, que el beneficio inmediato te perjudica. Esto es todo lo contrario. Te estás alejando totalmente del beneficio. Es por eso que dicen que el dinero ama la paciencia, pero huye de la prisa, ¿no? Así es. Palabras duras de entender. Por cierto, abuelita, gracias por este chocolatito que está buenísimo. Chocolate, abuelita. Abuelita de Val. Así es. Bueno, otro punto interesante sería que cuides tus relaciones. Y realmente les haríamos una pregunta. ¿Qué creen ustedes o por qué creen que tiene que ver con el dinero la cuestión de las relaciones? Y es que realmente es todo. Literal es todo. Pues sí, es que tu entorno, de lo que tú te rodeas, es como un espejo, ¿no? Es como cuando dicen que tus hijos, los hijos son el reflejo de los padres. Pero pues sí, porque están juntos en un entorno. Entonces, de la manera que tú te comportes, es del tipo de personas que tú te vas a rodear. O como cuando dicen, ¿quieres ser millonario? Júntate con otros 5, tú vas a ser el sexto. Porque también de tu entorno adoptas ciertas costumbres, y si son buenas, qué bueno. Como el que con lobos se junta, aullar se enseña, ¿no? Es esa parte.
Bueno, pues mejor júntate con ricos y aprende a hacer dinero. ¿Para qué Claro. quieres aprender a aullar? Chistosito. Chistosito. Todo bueno, apúntenlo. Bueno, sí, implementando en nuestras vidas el respeto, la congruencia, la lealtad, es muy importante este tipo de valores porque son monedas invisibles, pero de mucho valor, que muchas veces lo pasamos por alto. Tú puedes tener a lo mejor un amigo con el que tienes una relación de negocios o de lo que tú quieras, pero que es una amistad que a lo mejor vale la pena. Sí. Y por alguna tontería, algún malentendido o alguna deslealtad se viene abajo esa amistad. Muchas veces tú con tu enojo dices, no, pues que cada quien a la fregada, ¿no? Okay. Pero no te estás dando cuenta de que estás dejando ir una amistad que te sirve como apalancamiento para aprender y para hacer negocios, para cerrar no sé, cosas buenas. Sin embargo, muchas veces tienes alguna amistad que no te trae nada bueno y ahí estás con esa personita. Sea que, como diría mi abuelo con otras palabras, pero te están viendo la cara. ¿Sí? O te estás viendo tú mismo la cara, pero no entiendo. A mí me ha sucedido. Por eso mejor ahora... Y es que es complicado, estando de fuera, viendo ese tipo de relaciones interpersonales, desde fuera es más fácil. Y tú dices, haz esto y punto, pero cuando estás inmerso, empiezan los sentimientos de, híjole, es que se va a sentir mal, aunque me haya quedado mal, yo no soy igual que él, etcétera, etcétera, que no nos vamos a meter en ese tema, pero a veces no es tan sencillo. Pero simplemente es hablar, ser sincero, y como dice mi abuelo, o decía mi abuelo en paz descanse, hijo, más vale una colorada que 100 descoloridas. Entonces, con la pena, mi hijo, pero pues yo creo que es más, ayudarías más a la gente teniendo dinero que no teniendo dinero. Pues sí. Y bien lo dice Porter Gale, esta frase está muy buena, ¿eh? Tu red de contactos es tu verdadero patrimonio. Y es cierto, porque siempre absorbes costumbres, ya lo dijimos, sean buenas o malas, de con quien te rodeas. Y peor aún, o mejor aún, si tienes familia, aguas, porque van a copiarte los ejemplos que pongas, sean buenos o malos. Aguas. Claro, hay que rodearse de personas que te eleven, no que te distraigan. Y eso, claro. Esta palabra que te acabo de mencionar, la palabra elevarte, tiene muchos significados. Pero por aquí se me ocurre algo muy interesante, que debes en tu entorno ver que no estés rodeado de alguna o de muchas personas que en lugar de elevarte te quieran minimizar. Porque cuando una persona te quiere minimizar, aguas, esa persona para empezar te tiene envidia. Claro, por supuesto. Y una persona que te tiene envidia no solamente va a buscar la forma de siempre estar encima de ti o de que no te vaya bien, sino que ya hablando de algo más espiritual, también te estás rodeando tú de mala vibra. Sí, todos somos energía. Somos energía, claro. Y va a haber un negativismo que también nos puede afectar. Sí, aguas, eso es interesante que lo digas y tienes toda la razón. Y por eso es que vamos a abordar otro punto que es muy importante, Alex, que es el liderazgo con propósito. Por eso mucha gente empieza con mucha energía y de pronto cae, como cuando la canica rebota muy alto y de pronto ya no tiene fuerza, porque no tiene un propósito. Por eso es que, ¿por qué creen que tratar bien a quienes trabajan contigo impacta los resultados? Porque el liderazgo no se impone, el liderazgo se contagia. Uh-huh. Y eso es algo interesante que debemos de saber, porque las personas generalmente no siguen órdenes, siguen ejemplos. Esto con el ejemplo, ya lo decían bien los abuelos, predica con el ejemplo, ¿sí? Entonces, todas estas cosas que estamos hablando de la diferencia de los 33%, la separación, es porque también tiene mucha base en valores muy importantes. No solo se trata del dinero, no solo se trata de agarrar los 100 pesitos y separarlo, no. Hay firmeza, hay valores que respaldan esa cantidad. El dinero llega por sí solo después de que entran los valores. Claro, y la gente por lo regular es sabia, la gente entiende cuando es bien tratada
cuando tú le das el lugar que se merece y de esta manera te vas a rodear de personas que te van a responder de una manera positiva. Un empleado que tiene buena voluntad, aunque tú no estés presente, él va a hacer su trabajo. Antes se acostumbraba que lo contrario, pensar que con mano dura se ejercía la orden. La gente iba a funcionar. Pero ¿qué sucedía? Que cuando el patrón se daba la media vuelta, el empleado hacía como que trabajaba, dejaba de trabajar. Claro. Volteaba otra vez hacia acá el patrón. Y ahora sí trabajaba. Y ahora sí ya estaba trabajando. O hacía que trabajaba también. Entonces también muchas veces el patrón le decía al empleado, tú haces como que trabajas y yo hago como que te pago. Entonces era una guerra entre patrón y empleado de un cuento de nunca acabar. Claro. Y ahora lo que tú te acabas de mencionar es algo muy importante, porque en estos nuevos tiempos ahora se piensa lo contrario. El que siga creyendo lo anterior, bueno, pues se queda muy rezagado. Se está enfrascando y se está quedando rezagado en el tiempo, ¿no? Pero el que modele de una manera diferente su forma de pensar para estos tiempos que estamos viviendo, entonces va a entender que a las personas hay que tratarlas bien, hay que darles su lugar, hay que saber dar órdenes pidiendo favor y... Como dicen, en la manera de dar está el recibir. Pero con liderazgo, como tú acabas de mencionar. Con el ejemplo. Con el ejemplo, para que esa persona, en lugar de que te traicione, en lugar de que haga como que trabaja, mejor sea proactivo. Claro. Y nos va a beneficiar más a todos. Claro. Y bueno, tú mencionaste una palabra muy interesante, Alex, que es el tiempo. Y hablando del tiempo, por ahí nos hicieron la batiseñal. Así que vamos a empezar con el cierre. Y el último punto de este tema es acerca de la educación estratégica. Y esto es muy importante porque realmente lo hemos dicho, que la mejor inversión siempre va a ser la educación en ti mismo. Es el activo más rentable que existe. Eso hace que tú puedas ser el portavoz de buenas experiencias, de buenos ejemplos, de buen entendimiento y sobre todo de poder compartir y saber cómo hacerlo. Hay muchos maestros que tienen mucha educación, pero tal vez no saben compartirlo. Y el punto de que tú te eduques es que tú puedas multiplicar todo lo que toques. Entonces, tienes que enfocarte en ti, tienes que ahora, sobre todo con las redes, aprender a saberte vender, como crear una marca personal, que eso es algo muy interesante. Claro. Piensa, planifica y actúa. Y recuerda que el placer viene después, ¿no? No busques el placer inmediato. Y yo me quedaría, Val, con que la libertad no se compra, sino se construye pasito a pasito. Excelente. Así es, y yo me quedaría con que la riqueza no se construye con suerte, sino que se estructura. Chicos, muchas gracias por estar con nosotros. Esto fue Break and Chip. Así es, hasta la próxima. Dejen su buen like. Y abuelita, gracias por el chocolatito, que te llevas un muy buen like. Suscríbanse antes de que nos vayamos. Diles, pues si no se les olvida. Sí. Abuelita, gracias. Perdón a todos también. Chao, Breakers. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Vamos a aplicar la del 33%, Alex, pero ya.